Mis queridos hermanos, hoy vamos a traer un tema hermoso de misericordia de Dios con nosotros que se llama el purgatorio. ¿Qué vamos a encontrar en estas citas bíblicas? Que las almas viven, vamos a encontrar a un juez, vamos a buscar y encontrar un camino, vamos a encontrar alguaciles, vamos a encontrar la palabra cárcel, cárcel. La Iglesia Católica dice purgatorio. Esa palabra no la vas a encontrar así, expresada así en la Biblia, pero eso no significa, absolutamente no significa, que no esté implícita en la doctrina de las Escrituras. O sea, el purgatorio, ¿qué es? Un acto de generosidad, de misericordia de Dios. Y vamos directamente a ver cómo Dios no nos permite ingresar a su casa estando manchados, absolutamente para nada. En las iglesias que yo milité, en las iglesias protestantes, dicen que realmente existe el cielo, el infierno, y que no hay otro sitio. Y ellos no distinguen entre un pecado venial, un grave. No, para ellos es lo mismo que un niño se robe una colombina a que un asesino acribille y mate personas. Para ellos es lo mismo. Yo no sé dónde tienen la mente los pastores protestantes. Por eso vamos a distinguir todo esto. Vamos directamente a lo que nos atañe. El purgatorio. La palabra que vas a encontrar en la Biblia es Biblia, donde se purgan las penas. Dice así, Apocalipsis 21:27, no entrará en la casa de Dios ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira. Usted, amigo, cuando va a una fiesta, ¿acaso no te pones el mejor traje, te bañas, te echas loción, te pones lo mejor que tienes y vas a la fiesta de una casa de un mortal? ¿Acaso pretendes entrar sucio, con mancha a la casa de Dios? Es algo imposible. Si nosotros entramos a la casa de un amigo, bien bañados, bien perfumados y con nuestra mejor pinta, peor a la casa de Dios. No podrás ingresar estando en pecado. Dice la iglesia protestante, yo conozco todas estas iglesias, he militado por muchas, nosotros no tenemos pecado. Eso se llama ser sinvergüenzas. Todos cometemos pecados. Todos, absolutamente todos tenemos pecados. Vamos directamente a citas que nos narran sobre el purgatorio. Primera de Pedro 3:19. Muerto en carne, ¿quién? Jesús, y vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Hay pastores que dicen, sí, estaban ahí en el Seol, todos. No, señor, la palabra es clara, dice encarcelados. Los tenía Dios encarcelados, luego les fue a predicar y de ahí se los llevó para el cielo, porque ya habían pagado siglos de condena. Y lo vamos a dilucidar a través de la palabra de Dios. Recordemos la palabra cárcel, que es un lugar de purificación. Vamos a otra cita, Mateo 18:32. Lo podemos leer desde el 18:23, Mateo 18:23, y yo te lo narro desde el 18:32 porque es largo. Se trata de un rey que quiso cobrar. Una persona le debía mucho dinero, dijo, me lo traen, te voy a cobrar. Este se arrodilló, le pidió perdón, el rey se compadeció, no le cobró, le perdonó la deuda y salió muy feliz, muy contento, le perdonó muchísimo dinero, pero este salió y se encontró con alguien que le debía muy poquito dinero, lo cogió por las solapas, ya lo mataba y no se llenó de compasión, a pesar de que este también, al mismo modo de él, pedía compasión, simplemente y llanamente lo envió a la cárcel
pero hubieron testigos que fueron y le contaron al rey. Dijeron, mira, ese que acabas de perdonar, mira lo que hizo. El rey lo llamó, lo entregó al alguacil, lo metieron a la cárcel y de ahí dice que no saldrá hasta que pague el último centavo. Y también dice Cristo que asimismo hará Dios con nosotros. Leámoslo, apele por su Biblia. Señor pastor y ovejita protestante, vamos, yo fui protestante, salgamos del error. Dice Mateo 18:32. Entonces llamándolo su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Ahora sí, lo que no entiende la iglesia protestante, Cristo lo dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de tus hermanos que hayas ofendido o que te hayan ofendido. ¿A quién le creo yo? ¿A un pastor desinformado? ¿A una persona que inventan doctrinas, inventan iglesias como si fueran farmacias? ¿O a Jesucristo que me dice, sí, allá en el otro mundo hay quien juzgue y quien encierre las almas, porque las almas viven, no mueren? Seguimos, Mateo 12:32. Dice en Mateo 12:32 que se perdonan culpas, penas en este siglo y en el venidero. Que podemos ofender al Hijo del Hombre, a Jesucristo, y que realmente seremos perdonados, pero que no hay perdón con quien ofenda al Espíritu Santo. Ahora la pregunta es esta. Cristo todo lo puede, Dios todo lo puede, Él es el juez. ¿Él puede perdonar todos los pecados? Sí. ¿Y por qué este pecado contra el Espíritu Santo no lo puede perdonar? No porque no tenga poder, es simplemente porque usted no lo confiesa. No hay ni una cita en las Escrituras de donde usted pueda confesarse directamente con Dios. Tiene que confesarse con un sacerdote, quiéralo o no lo quiera. Ese es otro tema, la confesión. Pero si usted no lo confiesa, ¿cómo hace Dios para perdonarle sus pecados? ¿Se acuerdan cuando les dijo, sopló el Espíritu Santo y les dijo, vayan, prediquen el Evangelio y perdonen los pecados a los que se le perdonen los pecados, se le ha perdonado en el cielo, y a los que se les retengan también en este mundo, arriba en el cielo quedarán retenidos. Eso es palabra de Dios. Eso no es invento de la Iglesia Católica. Leámoslo para entenderlo. Apele por su Biblia. Tome la Biblia. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero no al que habla contra el Espíritu Santo. No le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea que ¿se perdona en otro siglo pecados? Sí, Señor. ¿Lo dice quién? Cristo. ¿A quién le crees tú? ¿A un pastor desinformado o a Jesucristo? Seguimos con la palabra de Dios. Esto es purgatorio. Dice Mateo 5:25. Ponte de acuerdo muy pronto, dice, si tienes alguna enemistad con tu hermano, en el camino. O sea, esto se refiere en la vida. Porque si en esta vida tú no te disculpaste, tú no te perdonaste, ¿qué pasa? Te entregarán al juez, el juez al alguacil, el alguacil te meterá a la cárcel y de ahí no saldrás hasta que pagues la última blanca. Leámoslo. Palabra de Dios, no palabra de alguien que se inventa en doctrinas. Vamos a ver. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, o sea, en este mundo. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante, la última blanca o el último centavo, dice.
Eso es palabra de Dios. Continuamos. Dice primera carta de Juan. En la primera carta de Juan encontramos que Juan dice muy bien que hay dos tipos de pecados. Uno que la Iglesia Católica llama leve y hay uno que lo lleva a la muerte. Pecados veniales y mortales, dice la Iglesia Católica. Para nuestros pastores protestantes, ellos lo mismo es robarse una gallina que matar a alguien. Dice, eso es pecado y si muere pecado, va para el infierno. Otros dicen, ya somos salvos, nosotros no tenemos pecado. Otros dicen, la salvación no se pierde. Todos están paribecas, definitivamente todos están equivocados. Mire, la salvación se pierde si no existieran los mandamientos o el hecho de que Dios manda hacer obras. Sí, y existen pecados leves y pecados mortales. Es de lógica, no es lo mismo robarse una gallina que matar a alguien. Eso solamente a un pastor protestante se le ocurre decir que es lo mismo un pecado. No, señor, leámoslo. Leámoslo, porque Juan nos lo enseña. Dice así, primera carta de Juan 5:16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Ya se refiere en la otra vida, ojo. Esto es para que los que cometen pecado que no sea de muerte, porque hay pecado de muerte por el cual yo digo que ya no se pida. O sea, si alguien murió en un pecado mortal, ese se fue para el infierno y no hay caso, de allá nadie sale. Y hay otros que van al cielo y de allá tampoco nadie sale. Pero si murió en pecado venial, dice, puede rogarle a Dios para que lo perdone Dios y sea trasladado al cielo. Pecados veniales y mortales, que para la iglesia protestante es lo mismo, robarse una gallinita que matar a 50. Es lo mismo. Eso es lo que yo miré en la iglesia protestante. Seguimos. Juan 11:23. Se encuentra Marta con Jesús. ¿Recuerdan cuando Jesús fue a ver a Lázaro, que lloró? Y Marta le dijo, Jesús, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Dijo, sí, yo sé que tú lo vas a resucitar en el último día. Jesús volvió y le replicó que Él era la resurrección y que alguien que cree en Él, aunque haya muerto, vivirá. ¿Cómo? Que alguien que cree en Cristo, aunque haya muerto, vivirá. O sea, nosotros somos eternos. Ya lo leímos en Sabiduría, que somos eternos. Nadie muere. Es un cambio de estado. Este cuerpo no puede heredar el ir al cielo. Ni la sangre, ni la carne no pueden ingresar. Pero el alma, el espíritu sigue viviendo continuamente. O sea, para Dios nadie muere. Él es un Dios de vivos. Leámoslo, leámoslo. Mire cómo le enseñó y cómo Jesucristo no era protestante. La que era protestante con ideas protestantes era Marta. Oiga, Juan 11:23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero, como dicen los protestantes. ¿Qué resucitará? El cuerpo, ese sí resucitará. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego le dijo, clarito, ¿crees esto tú? ¿Lo crees? Ella simplemente bajó la cabeza y dijo, wow, lo creo. Se cambió de ser protestante inmediatamente al pensamiento católico, donde nosotros sí creemos que seguimos viviendo y nunca morimos. Seguimos. Purgatorio, compañeros. Primera de Corintios 3:13. Si la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada cual, sea el fuego, la probará. Si la obra de alguno se quemase,
él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Un ejemplo, un joven es atropellado por una tractomula, por un camión, lo mataron. Su obra quedó terminada. Su tienda, dice en otras partes de la Biblia, quedó terminada. Este se salvará, dice Pablo. ¿Cómo? A través del fuego. Purgatorio, compañeros. Purgatorio. No será condenado. Será salvado, pero ¿cómo? A través del fuego. Lo dice Pablo. Lo dice Pablo. Ahora, ¿se acuerdan de Marcos 17? ¿Se acuerdan de que Jesús invitó a Pedro? Así escribe la escritura, siempre Pedro por delante. Pedro, Santiago o Jacobo, los Santiagos se llamaban Jacobos, Santiago o Jacobo, y Juan fueron invitados, los tres, a una reunión especial en un monte y Jesús allá se transformó, se volvió blanco. ¿Y aparecieron quién? Moisés y Elías, pero ellos estaban muertos. Sí, de Moisés se sabe que murió. Hasta Miguel vino a pelear con el demonio que quería llevarse el cadáver. Y le dijo, eso es nuestro, y lo arrebató. Y también Elías fue arrebatado en un carro de fuego. Dicen que lo buscaron, no lo encontraron. Ambos son seres que viven. Ya están del otro lado, pero viven. Señor protestante, ¿cómo es eso de que Moisés y Elías viven? Viven porque se aparecieron y aquí están testigos de que los miraron. O sea, que los cuerpos mueren, se pudren en el cementerio, pero el alma, el espíritu, vive. No me lo puede negar usted, porque realmente lo estamos leyendo de la palabra de Dios. Marcos 12:26 dice, yo soy el Dios de Isaac, de Jacob. Primero dice de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo soy Dios de vivos, yo no soy Dios de muertos, dice Dios. Qué feo que fuera que, como el pensamiento protestante, muerto el cuerpo, muerta el alma, estuviéramos allá y realmente pues estuviéramos muertos. La Virgencita está muerta, dicen. Los anticos están muertos, así hablan, los anticos están muertos, la Virgencita está muerta. No, Señor, estamos vivos y lo podemos ver así, clarito. Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Alma o espíritu es lo mismo. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el sexto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que están en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ellos estaban vivos allá en el cielo. Se les pidió que descansaran. ¿Se acuerda cuando en la Iglesia Católica hay un cadáver y dice, descansa en paz? Es por esto, descansen en paz. Porque hay otros que van a morir, otros que viven todavía y van a morir y se van a juntar con nosotros. Esa es palabra de Dios.